Melodía al día con Hernán Higuera. 6:25. Desde ayer nos dicen que serían mejor cortes de 2 horas a cortes de 14 horas de agua. Esto debido a que los embalses de Quito han caído a niveles inferiores a los previstos y la empresa de agua potable no descarta los racionamientos si las actuales condiciones climáticas se mantienen. ¿Cómo debemos recibir esto los ciudadanos, los quiteños y los que vivimos en Quito? Le pregunto a Verónica Arias, exsecretaria de Ambiente de Quito. El tema de la sequía y la crisis energética pone en riesgo el abastecimiento de agua. ¿Se pudo esto prevenir? ¿Cómo le va, Verónica? Buenos días. Buenos días, Hernán. Bueno, sin duda alguna hay una enorme malestar en toda la ciudadanía ecuatoriana por estos cortes. No hemos estado acostumbrados a tener este tipo de afectaciones y tan largas. De todas maneras, tampoco hemos estado acostumbrados a tener una incertidumbre, y creo que lidiar con la incertidumbre es lo que más nos cuesta y es complejo, porque finalmente si pudiéramos saber exactamente cómo podríamos prever las situaciones y planificar ciertos momentos, sería más llevadero, ¿no es cierto? Ahora bien, es interesante desde el aspecto técnico también, y dejando a un lado si podíamos prever o no, que de alguna forma sí lo podríamos haber previsto desde hace algunos años. Creo que las autoridades tenían que prever un plan de electrificación que sí hay a nivel nacional y que tenía que haberse ejecutado. Eso significa que la diversidad de la matriz energética, la diversificación de la matriz energética, no debió estar centrada simplemente en 70% en base a la generación hidroeléctrica, que si bien es cierto, es energía limpia, tenía que preverse otras fuentes alternativas como la térmica, como la solar, como lo que vemos actualmente. Esto significa también que teníamos que haber previsto con una estrategia y un plan de acción climática que el gobierno nacional, no actual, sino desde hace mucho tiempo, teníamos que haber también ejecutado. Eso significa una coordinación específica con los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, para desarrollar en cada uno de los territorios un plan de riesgos y un plan de acción climática, como tiene ya Colombia, como tiene Perú y como tienen muchos de los países. Eso significa no solamente saber que tenemos que bajar nuestras emisiones, y en este sentido es bajar las emisiones que contribuyen justamente al cambio climático, sino que también sabernos adaptar. Y esto se lleva diciendo décadas, Hernán. Eso lo estamos estudiando desde más o menos la década de los años 90, donde ya se preveía a nivel mundial un incremento de temperatura a nivel planetario. El día de ayer, justamente en el inicio de las conversaciones de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se menciona y el Servicio Climático Copérnicus, que es impresionante cómo se ha incrementado la temperatura a nivel mundial. Es decir, desde los años 70 hasta el 2024, la temperatura registrada en el 2024 superó la barrera de los 1.5 grados sobre los niveles preindustriales. Es decir, no estamos viviendo los momentos de los nunca antes vistos. ¿Por qué? Porque estamos ya con los efectos de un calentamiento global. Eso hace que precisamente comience a generarse sequías, por ejemplo, como las que estamos viviendo, y exceso de agua o inundaciones como la que ha vivido Valencia en España recientemente, ¿no? Entonces vemos que estas lluvias, al decir, por ejemplo, de funcionarios del agua potable, que
ha sido un año atípico y que las proyecciones que se hicieron hace 10 años no corresponden a lo que pasa actualmente. Entonces, esa inestabilidad de poder prever cada vez es más real, ¿no? Y me recuerdo que el Fondo de Agua para Quito, que se creó hace más de 22 años, justamente era para que Quito tenga abastecimiento de agua por los próximos 40 años, hasta el 2040, ¿no? Y eso significa que Quito ha trabajado en sus áreas de producción de agua, como son los páramos, como es la restauración, y aún así no tenemos la estabilidad que se preveía hace más de 22 años. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, si bien es cierto, el Ecuador podía haber previsto, porque esto es exclusivo para Quito, el Fondo de Agua para Quito, y sin embargo estamos ya sufriendo este tipo de efectos a nivel, por el contexto a nivel nacional y regional. Significa, Verónica, también que hoy por hoy tenemos que saber que estas incertidumbres nos vienen, y también tenemos que saber que tenemos que prepararnos. ¿En qué sentido? Que esto va a ser cada vez más recurrente, que el mundo entero está entrando en una fase complicada, y que lo que mejor podemos hacer es no tener la esperanza de que va a ser de nuevo una normalidad como la que vivíamos antes, ¿no? Si bien es cierto, Verónica, permítame hacerle preguntas, porque si no, no podemos dialogar. Claro. ¿Qué debemos entonces desde la ciudadanía ejecutar como acciones, como medidas en casa frente a esta escasez de agua que es inminente y que nos pone en riesgo, sobre todo para sobrevivir, ¿no? Porque ese es el tema a lo largo del tiempo, en el mediano y en el corto plazo. Mire, Hernán, la naturaleza está cansada, y creo que es importante mirarlo así. Nosotros como personas naturales, personas que tenemos que generar conciencia, y esto lo llevamos diciendo décadas, tenemos que ser muy conscientes con la utilización de nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces significa que no debemos utilizar el agua potable para lavar autos, por ejemplo, y son cosas muy, muy sencillas. O, por ejemplo, lavar los trastos o la cocina, sino primero enjabonar y luego lavar poco a poco. Estamos hablando de que el gobierno local, en este caso el municipio de Quito, tiene que limpiar todo lo que son para evitar sedimentos justamente en los embalses. Tiene que revisar cuándo va a realizarse los cortes de agua. Acordémonos que sin luz podemos sobrevivir con velas, pero sin agua es muy complicado, ¿no? Entonces, eso significa también tener una planificación en la ciudad y formar un comité de crisis para velar para que, ojalá en diciembre, como está previsto, simplemente no se dé. Ahora, eso pasa por también, acordémonos que hay ciertos barrios muy altos que necesitan bombeo. Y ese bombeo tiene que contar con energía eléctrica permanente, porque si no, justamente las bombas se dañan y no puede subir también el agua a esos barrios. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? Significa revisar que tendrán que comprar bombas o generadores. ¿Alguien estará pensando en esas alternativas? ¿Alguien estará pensando en esas alternativas? Bueno, ¿o estamos esperando que llegue el momento? Tiene que pensar urgentemente. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a pensar en comités de crisis casi que permanentes, ¿no? Espero que no sea así, espero que llueva, pero no podemos tener esa esperanza de simplemente
esperar que llueve y después cruzarnos de brazos y dejar las cosas como que nada hubiera pasado. Ahora, Lo que Verónica, es que nosotros tenemos que ser muy conscientes como ciudadanos. termino con esto. También se necesita una auditoría y transparencia de datos, de cifras sobre las fugas de agua que existen en la ciudad, que son bastantes, y la desatención que se recibe por parte de la empresa de agua potable, a la que se le ha dado múltiples quejas. Los ciudadanos se quejan todos los días, pero todos los días, de las fugas de agua que hay en la ciudad. Entonces, es un poco ridículo, absurdo, que le pidan al ciudadano ahorre agua, mientras la empresa que regenta el sistema no atiende estas fugas que están a lo largo y ancho de la ciudad. También creo que son de las dos cosas, Hernán. Nuevamente, el llamado de atención es contribuir. El ciudadano tiene que contribuir con su granito de arena, es decir, como decía, el tema de no regar los jardines, una ducha mucho más rápida. Pero sin duda alguna, la empresa de agua potable, que ha sido de las empresas mejor calificadas en América Latina de hace mucho tiempo, no actualmente, lamentablemente, más del 30% de fugas de agua existen en la red de justamente de agua potable. Esto debería corregirse, debería bajar al menos a un 20%, y eso todavía es bastante, y eso significa mantenimiento, eso significa generar planes de contingencia en todo Quito, y significa prever desde la producción de agua, el abastecimiento y luego la descontaminación. Entonces, es una medida integral que tiene que generarse desde el gobierno local, que es el municipio de Quito en este caso, y también una coordinación con los gobiernos nacionales. Muy bien. Definitivamente se necesita trabajar articuladamente, y la ciudadanía también tiene que aportar con su granito de arena. Verónica, muchísimas gracias. Verónica Arias, exsecretaria de Ambiente de Quito, alertándonos y advirtiéndonos de esta crisis acompañada de incertidumbre sobre la escasez de agua que está, cuyo abastecimiento está en riesgo en la ciudad de Quito. Así que a tomar acciones, a tomar medidas, no esperemos solamente de las autoridades, hay que organizarse como barrios y empezar a adoptar planes de contingencia. ¿Qué vamos a hacer desde nuestros barrios? Eso es importantísimo también, ayudar y contribuir con la ciudad. Gracias nuevamente, Verónica. Que tenga un buen día. Gracias, Renan. 6:37, seguimos con más. Esto es Notimundo al Día.